cafetales requieren de cuidados de todo tipo, desde quitar las malezas, limpiar los lotes, podar y renovar los arbustos, hasta protegerlos de enfermedades y plagas. Entre estos flagelos, el que más perjuicios provoca a la producción es un gorgojo, llamado broca del café, que penetra en la cereza cuando aún está verde y se alimenta de los granos hasta dejarlos prácticamente huecos. Mira un grano brocado y un grano sano. Mira que es completamente de diferente color. Mira este, Sí. con ese negro ahí o con esa cosa y con el punto de donde entra el animalito, y este sano. Sano completamente. O sea, debemos de... Mira, ahí está el animalito caminando. Volvió y se escondió. Ahí está el animalito. No soy capaz de... Ahí está solito. Ahí está en la uña. Esa es la broca del café y es el daño que hace, lo pequeño. Y Para combatir la broca, se adoptan prácticas a base de fumigaciones con químicos, trampas o los más recientes, combates biológicos. Estos combates se realizan a través de avispas que se alimentan de las larvas de las brocas y también mediante un hongo que las infecta causándoles la muerte. en estados así es que debe de tratar uno de buscar la broca, y en ese momento debe de fumigar uno, ¿cierto? Para proteger el grano y para proteger Por lo general la broca no entra en granos maduros. Este grano con este puntico blanco ahí está controlado por el hongo Beauveria bassiana. Es un hongo que se produce ecológico para el control de la broca. El que salía del arroz. El que sale, el arroz es un transporte para el hongo. Se produce casero, lo puede hacer uno aquí en la finca o algo, ¿cierto? A uno le dan la cepita. Al multiplicarla y al tenerla suficiente, la echa uno en una fumigadora y esparce en el cultivo de café. Ese se encarga de colonizar el animalito y de matarlo. Ese es un método ecológico de controlar la broca. De controlar la broca. Y funciona, siempre y cuando uno lo haga y sea persistente con él. ¿Hay diferencia en cuanto a la calidad del grano y a la calidad del café en taza del usar este hongo, el Beauveria bassiana, con un método agroquímico? Totalmente. O sea, con los agroquímicos en la taza, en un café afectado con broca, se daba cuenta del producto o tiene sabor completamente distinto. En este no da sabor, que es un hongo y que se degrada él solamente. El otro persiste en la planta, persiste en el grano, el agroquímico. O sea, el producto se prolonga. Se prolonga, exactamente. Se prolonga, y entonces en los aromas y en los sabores de café. La lucha contra la broca continúa, mientras el aumento de temperatura producto del cambio climático extiende las áreas afectadas por esta plaga a cafetales sembrados por encima de los 1200 metros de altura. Chango, yo creo que fue un suceso desde el punto de vista cultural, este programa tuyo en Encuentro, que hiciste 39 programas. Sí, Pequeños Universos. Pequeños Universos, donde hiciste una especie de mapa de la música popular en todo el país. ¿Podés contarnos cómo viviste esa experiencia? Acabas de terminarlo. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué resultado te deja y qué te enriqueció? No, la verdad que aquí no le va a enriquecer personalmente conocer tantas situaciones y estar y saborear en tantas situaciones de transmisión oral de nuestra música popular. O sea, para mí es un regalo haber hecho este programa. He recibido mucho más de lo que he dado, siempre lo digo. Y de hecho yo no me veía haciendo un programa de televisión, dudaba mucho y tenía muchas vueltas porque no me veo como un conductor. Y di muchas vueltas hasta que, bueno, lo que se ve es lo que me animé a hacer y lo he disfrutado muchísimo. He hecho
Cada temporada son 13 viajes, 13 capítulos, 13 contenidos diferentes. Creo que en el 2007 fue la primera vez, en el 2008 la segunda temporada, en el 2009 cuando salió mi disco nuevo Los Descalzos, no hice programas, y este año hice una tercera temporada con 13 capítulos más, y en los cuales, obvio que uno no puede cubrir todo el país porque hay mucho más por contar. Y cada historia o cada situación musical que uno ha elegido para contar no la ha podido desarrollar mucho porque en 25 minutos es difícil de hablar de un lenguaje enorme como la chacarera o como el chamamé o como el tango o como la música cuyana o como un montón de otros contenidos más por los cuales pasamos. Pero creo que el programa es la oportunidad de abrir una pequeña puerta, un pequeño universo y saber un poco de qué se trata. Y acercarse un poco a ese universo y creo que esa ha sido la intención de cada uno de los capítulos. Justamente de pequeños universos y de saber de qué se trata, vamos a ver de qué se trata este café, que es un café brasileño despolpado del Cerrado de Minas Gerais. Ajá. Y la directora acá del Centro de Estudios del Café, Analía Álvarez, nos va a explicar ahora en qué consiste este café y cómo obtiene su mejor porque la verdad que uno toma el café y ¿por qué la diferencia? ¿No? Mira, uno es de un color más... ¿Esto sería tostado y esto sin tostar? Ese es sin tostar, ese es el café verde, sin el pergamino ya. Y cuando uno lo tosta o tuesta, lo tuesta, se pone este color, y con este perfume. Con ese perfume. Le puedes dar otro tipo de colores. Qué rico. Pero cada café necesita un tueste específico, un tipo de tostado, una línea, una historia de tostado diferente y para obtener lo mejor de cada café. Y de eso nos va a explicar la gente que sabe, que como Analía Álvarez nos va a explicar en este momento cómo se llega a eso. Como veíamos en el informe anterior sobre la broca en Colombia, la broca precisamente es uno de los problemas más graves que enfrentan los cafeteros y uno de los defectos más comunes que se encuentran en los análisis de las muestras de café. Aquí podemos ver en el grano ya verde cómo la broca va comiendo dentro del grano y va generando como galerías hasta que lo deja prácticamente hueco. En esos espacios los hongos proliferan y después en la taza lo que aparece son gustos, sabores amargos, sucios, terrosos algunas veces, en general agresivos y bastante desagradables. Muchas veces uno escucha, o sea, sandeces se escuchan siempre, pero se escucha que el chamamé durante mucho tiempo fue una música periférica y también tal vez fue periférica o mal interpretada o no escuchada en los círculos culturales porteños. ¿Cómo fueron ustedes? ¿Cómo se tuvo que remontar esa creencia que para mí, porque hay compositores del chamamé absolutamente geniales como los Tarragorros, como Abitbol, Coco Marola. Sí, hay una tendencia en Argentina, no sé lo que sucederá en otros países, pero nosotros solemos poner como una carga social a cada lenguaje. Siempre asociamos una música con determinados tipos de personas, oficios, del lugar de donde vienen. Hay que pensar en un Buenos Aires en los años 50 o 60 que venían los provincianos a trabajar y los provincianos venían con sus músicas y en los lugares donde se reunían y en donde se expresaban con sus músicas folclóricas. Entonces el chamamé es quedó siempre como al margen de una consideración que se ha tenido sobre la música folclórica. Y yo creo que al margen, teniendo como raíz la profunda ignorancia y el gran desconocimiento de sus compositores y de sus muchas formas de tocar esta música. Vos me decías que no te considerabas un virtuoso del acordeón, sino que eras lo que
querías transmitir era con tus composiciones. Si lo tuvieses que definir con algún término, alguna canción tuya, o con algún término más misionero. Sí. Yo, por ejemplo, me redefiniría como una especie de mensú o de tarefero del periodismo. Sí. ¿Cómo te definirías vos? No, es complicado, porque creo que la música es algo que hay que saborear. Y si hay algo que estoy buscando, no es algo que lo pueda explicar. Sino para saber dónde estoy parado hay que ir a un concierto y escuchar por lo menos bastante canciones, ni siquiera una sola composición, sino tal vez una hora de música como para entrar un poco en mi pequeño mundo sonoro y saborear un poco de qué se trata mi manera de ver las cosas. Y de alguna manera mi manera de ver las cosas es una manera de conocer algo de mi personalidad o de mi manera de ser, porque la música no es algo que esté separado de la vida y de la manera de vivir de quien la interpreta. Absolutamente. Ahora, Chango, ¿saboreaste el café? Sí. ¿Y nos va a dejar saborear tu musiquito? Muy poquito. Así, para que la gente nos estamos yendo con el... Se abusaron con el mundo del chango. Tengo que decir que se abusaron porque me vieron con el acordeón acá en el estudio y yo digo, miren que no tengo las correas, y me dijeron, no, pero un poquito. Pero un minuto para decirle a la gente, decirte a vos, muchas gracias, agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros compartiendo este café y decirle a nuestro público que nos vamos con estos lujos que nos damos aquí en este pequeño programa que es Café de por Medio. Hasta la próxima. Bueno, y gracias por el café, y cuando termine el programa seguramente les voy a sacar alguno que otro secreto más del café. Ahora te lo vamos a contar todo. Dale. Gracias.